Bueno, mi nombre es Gianfranco Papa. Hoy voy a estar hablando sobre el poder de las nuevas macros en Dart. ¿Cómo están pasando hasta ahora? ¿Todo bien? Bueno, primero quería preguntarles quiénes de ustedes conocen lo que son las macros, que es un tema nuevo en lo que es Dart y Flutter. Capaz que levanten la mano los que ya conocen qué es lo que es. ¿Ok? Y de los que los conocen, ¿ya las han probado? ¿Han intentado usarlas? Capaz que levanten... Bueno, tenemos un público que desconoce un poco lo que son. Así que bueno, el objetivo de esta charla es un poco informar sobre esta nueva feature. Así que bueno, antes que nada me quería presentar, en caso que no me conozcan. Mi nombre es Gianfranco Papa. Yo soy CTO y co-founder en Somnia Software. Creo que hay un problemita técnico ahí con las slides. Bueno, Somnia Software, en caso que no conozcan, es un dev shop especializado en Flutter. Construimos aplicaciones en Flutter, web, mobile, para clientes. Y bueno, hemos estado hace ya más de 5 años, desde los comienzos de lo que fue Flutter. Bueno, mientras que solucionan el tema de las slides, igual me sigo introduciendo. También soy Google Developer Expert para Flutter y Dart. También soy ingeniero de sistemas, me considero Flutter Developer. Soy co-organizer de Flutter Montevideo. Yo vivo en Montevideo, en Uruguay. Y bueno, también soy speaker y bueno, me gusta dar charlas en este tipo de conferencias. Bien. Bueno, les voy a ir contando un poco de qué vamos a estar hablando hoy. Básicamente hay un nuevo tema que se llama macros en Dart. Dart es el lenguaje de programación, ¿no?, de Flutter que usamos. Y básicamente voy a estar un poco la agenda de esta charla es hablar un poco sobre la motivación de este tema, qué me lleva a hablar de este tema hoy en día, en 2024. También vamos a hablar un poco del estado del arte actualmente en lo que es este tema. Vamos a comparar lo que es Code Generation contra lo que son las macros. Vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que son las macros en Dart. Vamos a presentar una demo, así pueden ver en funcionamiento cómo es que funcionan. Y por último vamos a hacer un summary, vamos a presentar algunas conclusiones, próximos pasos, cómo pueden seguir investigando sobre este tema, que va a ser importante, ya vamos a estar hablando, pero más que nada el año que viene, 2025. Así que bueno, ahí estoy cambiando de la slide, pero vamos a estar arrancando un poco con la motivación. Bueno, ahí creo que están reseteando las slides, así que creo que ahí, a ver. Bueno, mientras resuelven, capaz que lo que puedo ir haciendo es arrancando con la motivación de la charla. Voy a intentar que se entienda también sin las slides apoyándome. Bueno, básicamente, ¿dónde arranca esto? Yo creo que es un tema que ya ha estado hace tiempo muy discutido en la comunidad, pero lo que fue este año en el Google I.O. se presentó formalmente los avances y el interés del equipo de Dart en avanzar sobre esta nueva feature llamada macros. Entonces, lo primero que pudimos ver este año fueron una serie de blog posts en Medium que básicamente se presentó esta feature de manera experimental. Entonces, bueno, el Google I.O. fue ya a principio de año y básicamente el equipo de Dart ha estado trabajando sobre esta feature y lo bueno es que nos está adelantando mediante una flag experimental para que nosotros podamos empezar a probar las macros, para que de repente los creadores de packages puedan empezar a jugar un poco con ellas, puedan empezar a crear distintos casos de uso. Y bueno, más o menos nos vamos a ir acostumbrando a esta forma y esperemos el año que viene ya se pueda desplegar como parte del release en producción. Entonces ya vamos a tener acceso
sin tener que nada, habilitar esta experimental flag, ¿no? Así que bueno, algo que también sucedió es que a partir de ahí antes de eso empezaron a crear la comunidad muchos issues respecto a esto, respecto a la necesidad de poder crear distintos casos de uso para lo que es el lenguaje de Dart que están faltando y que hoy en día por ahí nos apoyamos en distintas librerías para lograr esto. Por ejemplo, podría ser el hecho de tener data classes, que hoy en día no hay una manera, digamos, desde el lenguaje de poder proveer esto como más out of the box, ¿no? Tenemos que sí importar una clase o escribir código por nuestra cuenta. Entonces, bueno, la idea de las macros es soportar lo que se llama Static Metaprogramming. Básicamente, bueno, lo que es Static Metaprogramming es empezar a hacer dentro de nuestro código distintas anotaciones que a partir de esas anotaciones se pueda crear código en el background por nosotros. Entonces, bueno, esto, no sé quiénes de ustedes capaz que ya han usado, por ejemplo, Build Runner o alguna librería que tengan que correr Build Runner, capaz que levanten la mano ahí, sí, deberían ser muchos más, sí, que macros. Las macros no necesariamente van a reemplazar Build Runner, pero van a hacer en algunos casos este proceso mucho más simple y no vamos a tener que lidiar con todo este proceso que lo vamos a explicar hoy también, en caso de no lo conozcan, de generación de código a partir de Build Runner. Entonces, bueno, acá también muestro un poco algunas cosas, algunos anuncios que han pasado durante el año. También después de ese Google I.O. Fueron largando nuevas versiones de Dart en las cuales fueron también anticipando o también anunciando nuevos updates que están cambiando constantemente de esta feature que es todavía experimental, ¿tá? Y bueno, también lo que ha sucedido es, además del equipo de Dart anunciar esta nueva feature, han surgido nuevas librerías que también están hoy en día experimentales, que están empezando a resolver casos de uso, como por ejemplo lo que es la serialización de JSON, que quizás ustedes hoy en día están utilizando el package JSON Serializable con Build Runner, que bueno, gracias a las macros van a poder empezar a facilitar todos estos casos de uso. Y bueno, también packages como Data Class, que también intentan que una clase sea data y que tenga por ahí métodos que siempre usamos, como lo son el copy with, no sé, el toString o redefinir el equitable, por ejemplo, el equals. Y bueno, quería presentar un poco cuál es el estado del arte hoy para presentar distintas alternativas en las cuales hoy en día estamos haciendo code gen de alguna manera, es decir, no tener que escribir tanto código a mano y poder adelantar distintos pasos y bueno, optimizar los tiempos de desarrollo también, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a presentar tres alternativas. Por un lado, lo que es Code Generation con Build Runner, que quizás es la más conocida. Luego Mason, que no es técnicamente un mecanismo de Code Gen, pero sí facilita también el uso de poder crear distintos archivos, código más rápido. Y por último, las macros, que bueno, es donde nos estamos dirigiendo hoy en día. Así que bueno, ahí está como el paso a paso. Vamos a arrancar un poco hablando de Code Generation con Build Runner. Bueno, el caso de uso que voy a presentar hoy es básicamente tener una clase y dentro de esa clase poder hacer una serialización de JSON, ya sea de toJSON o from JSON. Entonces, hoy en día, quizás el proceso para hacer eso es incluir un montón de librerías, por ejemplo, JSON Serializable, JSON Annotation. Dentro de nuestra clase vamos a tener que por ahí incluir un part file, que es donde se va a estar generando todo nuestro código a partir de correr Build Runner, ¿no? Entonces acá, acá lo que intento mostrar es cómo se vería el código de una clase usuario utilizando JSON Serializable. Esto lo vamos a ver también en una demo después, pero quería presentarlo también en los slides para que se vayan entendiendo a dónde estamos yendo, ¿no? Sí. ¿Podemos ampliarla en vez de duplicarla? Sí. Extendida, duplicada. ¿Duplicada? Ahí. Regresa tu presentación. Ahí. Perfecto, gracias. Bueno, ahora sí se va, creo que ver mejor. Bueno, este es el caso de uso que estaba mostrando. Por un lado tenemos la clase usuario que extiende Equitable. Básicamente ahí
nuestra clase usuario, que era algo simple, ya se empieza a complejizar de alguna manera porque empezamos a ver como distintas cosas que para lograr cosas sencillas como tener un método toJSON o fromJSON, que es algo básico en cualquier aplicación. Entonces, bueno, también tenemos que empezar a poner librerías extra, algunas en dev dependencies, build runner, tenemos que empezar a generar código, correr ese comando cada vez que hacemos un cambio. Entonces, ¿cuál sería el proceso actual hoy en día si estamos usando build runner? Bueno, básicamente, a alto nivel de escribir 4 pasos. Primero tenemos que crear la clase en Dart, la que estaba mostrando, referenciarlo con un par file, y luego correr este comando flutter pub run build runner, delete conflict outputs. Y bueno, después tenemos que esperar algunos segundos, dependiendo de cuántas clases tengamos. Cada vez que empieza a crecer más nuestro proyecto, va a demorar un poco más. Nada, lo que va a hacer build runner es ir a todas las annotations y tratar de identificar qué es lo que tiene que crear en este archivo autogenerado, ¿no? Y bueno, ante cualquier cambio necesitamos de nuevo volver al paso 2, volverlo a ejecutar. De repente capaz que lo tenemos corriendo en background y bueno, eso se hace automático, pero sí como que ese proceso lleva varios segundos cada vez que el proyecto empieza a crecer en cantidad de clases, ¿no? Y bueno, creo que ahí perdí de nuevo las slides, pero básicamente también nuestro código lo que empieza a tener es código generado, que por ahí capaz que no tenemos que andar tocándolo nosotros. Por ahí capaz que se entiende, ¿no? Pero sí, para cada clase va a haber una contraparte de un código autogenerado. Y eso va de alguna manera perjudicando un poco o haciendo menos legible nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bueno, el package build runner, algunas particularidades. El código necesita ser inspeccionado a partir de las anotaciones que vayamos poniendo dentro de las clases. De repente en la clase user que estábamos viendo hay una anotación que dice JSON serializable y ahí se van a ir creando todo el código y tiende a crecer y se vuelve más lento con el tiempo. Entonces, bueno, esto puede ocasionar que nosotros no nos frustremos, pero sí como que la developer experience un poco disminuye. Lo que sí, el código es fácil de modificar y volver a correrlo. O sea, en cualquier momento podemos modificar la clase y volver a correr el generador y nos va a dar un nuevo output. Y bueno, los archivos, como decíamos, los archivos autogenerados tienden a crecer y agregar dependencias extras a nuestro proyecto, porque ya tenemos que poner build runner, tenemos que poner la librería con las anotaciones, la librería que propiamente va a ser el CodeGen. Entonces, bueno, esas son algunas particularidades. Luego lo que quería hablar es Mason, que es otra alternativa, la cual no es técnicamente CodeGen, porque no va a estar mirando nuestro código para fijarse dónde metemos anotaciones y a partir de ahí generar código, pero sí es una buena alternativa en el caso de que se quiera acelerar ese primer boilerplate code y no tener que escribir todo a mano. Esto funciona un poco distinto porque vamos a tener que tener primero templates precreados y a partir de ahí correr Mason para generar en esa primera generación inicial nuestro archivo. Entonces técnicamente podríamos usar Mason para tener este template que, bueno, cada vez que queremos crear una clase, bueno, se va a sustituir todos estos parámetros por el nombre de nuestra clase, pero sí, cada vez que queramos empezar a crecer esa clase, ya ahí no nos sirve, porque bueno, en una primera instancia pudimos crearlo muy rápido, pero después tenemos que hacer todos esos cambios a mano y bueno, caemos de nuevo en el caso de uso que necesitamos empezar a generar código, ¿no? Y bueno, el proceso actual es como un poco más reducido, pero bueno, tenemos que crear un archivo Dart a partir de un brick y luego correr el comando Mason make. Este comando generalmente se va a correr mucho más rápido porque es un comando que se corre una sola vez. Pero bueno, potencialmente si tenemos algunos hooks que puedan estar observando el código y en base a eso ver qué cosas generar, se puede complicar un poquito más, pero generalmente lleva mucho menos tiempo que correr build runner. Y bueno, estas eran un poco las ventajas a alto nivel, las que ya vengo nombrando. Bueno, básicamente es un poco más rápido que build runner, pero es otro caso de uso. Es bastante fácil de usar, la verdad. Y bueno, es un enfoque distinto porque no se inspeccionan las anotaciones y a partir de ahí se genera código, sino que partís de templates para generar código y generar toda esta estructura de boilerplate inicial. Y bueno, acá lo bueno es que por ahí capaz que no agrega archivos autogenerados al código, a no ser que nuestros templates tengan esos archivos autogenerados y que querramos después de ahí usar build runner. Y hay una gran comunidad por detrás que bueno, sirve para poder reutilizar y compartir estos distintos bricks que van a facilitar todo ese setup inicial. Bueno, que ahí pueden encontrarla en brickhub.dev. Y bueno, ¿cómo podemos mejorar esta experiencia, no? Acá es donde entran a jugar las macros, que bueno, primero capaz que vamos a definir qué es una macro. Ahí está la definición de la documentación. Creo que
está bastante interesante la documentación porque hoy en día es algo que se está creando, pero también a nivel de la implementación no necesariamente está matcheando con la especificación. Entonces, bueno, una macro, como dice la documentación, es a user definable piece of code that takes in another code as parameter. O sea, es un código que toma código como parámetro para generar nuevo código en real time. Esto lo vamos a ver y es uno de los principales cambios con Build Runner. Y bueno, sirve para tanto crear, modificar o agregar declaraciones a nuestro código. Esa es un poco la definición formal. Y bueno, agrega soporte, ahí abajo dice, a lo que estábamos hablando antes, que es el Static Metaprogramming. ¿Okay? El lenguaje de programación Dart. Y bueno, la motivación acá es cómo puede mejorarle un poco la experiencia. Va a mejorar la productividad del lenguaje. Vamos a tener menos bullet plate que escribir, ya sea a mano o ya sea mediante Build Runner. Y bueno, vamos a mejorar un poco la mantenibilidad, la legibilidad del código. Mejora también el rendimiento y el tamaño del código. Y también, al final del día, mejora la developer experience, que bueno, que también nos sentimos usando el lenguaje, el tooling. Y bueno, eso es bastante importante en el día a día. Para ser más productivos. Y bueno, acá hay algunos casos de uso posible, como veníamos hablando, capaz que el más straightforward sería el de una clase JSON que queremos serializar, una clase de Dart. También podríamos tener una data class con distintos métodos que usamos normalmente. Pero bueno, en fin, yo diría que el caso de uso ideal es todo aquel código que sea bastante repetitivo, que podamos generar una abstracción fácilmente. Y bueno, algunos ejemplos podrían ser validaciones que estemos haciendo en nuestro código constantemente que tenemos que escribir a mano o tenemos que agarrar, copiar y pegar de otro proyecto. Eso podría eventualmente ser una macro y facilitarnos un poco todo ese boilerplate code. Por ahí algún middleware o pipelines que van a pasar, digamos, antes de ejecutar distintas funciones. Y esto se lo pueden imaginar tanto en frontend o backend, o sea, todo lo que incluya Dart, puede ser Flutter o no. Y bueno, también podría ser, por ejemplo, reducir la cantidad de código que hay detrás de un stateful widget, que por ahí capaz que es un poco muy boilerplate, ¿no? Tenemos como mucho código para escribir algo como un stateful widget. Y bueno, acá quería también presentar un poco cómo serían los órdenes de ejecución. Creo que va a quedar más claro un poco en la demo, pero acá se empiezan a presentar distintos desafíos a la hora de implementar las macros, porque imagínense tener una clase que le empezamos a poner anotaciones una tras de la otra, y bueno, es un problema difícil de definir, por eso se ha demorado tanto también la implementación, porque bueno, nuestro código puede tener un montón de clases, esas clases pueden estar referenciando otras clases, de repente si nosotros corremos una macro y eso genera código, capaz que ese código hay que ver si eso no le puede llamar a otra macro. Entonces acá se empiezan a generar un montón de problemas y es por eso que el equipo de Dart ha decidido como intentar hacerlo un poco más simple, el tema de las macros, limitarlas un poco y no tener un montón de casos de uso. Pero sí, una de las cosas que podemos notar es el orden. La idea es que sea inner first, outer last, entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo. Ahí es el orden en el cual se estarían aplicando las macros una por una. Y bueno, conectado a esto que decía que es como un problema difícil de resolver porque está pasando mucha cosa en todo el código, por ejemplo en un proyecto, es que se introdujeron distintas fases en las cuales una macro va a operar. La idea es que una vez que nosotros empecemos a hacer uso de una macro, ahora vamos a ver un ejemplo, pero al crear nosotros una macro tenemos que definir distintas fases y en esas fases es donde la macro va a poder hacer distintas cosas y bueno, asegurar de que no se rompa nada en el medio, que es un problema difícil porque bueno, pueden haber muchas macros como decía en el código y bueno, algunas de ellas pueden por ahí necesitar de que otra macro corra o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, para resolver este problema se introdujeron 3 fases. En la primera fase es la fase de types. Básicamente en esta fase lo que va a hacer el Dart es decir, bueno, si vos querés introducir un nuevo tipo dentro de todas las clases, digamos, que estás manejando en tu programa, acá va a ser el lugar correcto para hacerlo. Entonces acá, de alguna manera, es como que todos se enteran cuáles son todas las clases, todo el dominio que vas a poder trabajar, para asegurar de alguna manera que no va a pasar nada raro una vez que se empieza a implementar, por ejemplo, las subsecuentes fases. Entonces, bueno, acá, básicamente en resumen, se declaran nuevos tipos y se garantizan que todos los top level names se conozcan entre sí, así como que juegan como las mismas reglas de juego para todos.
Y también acá la capacidad de introspección es limitada para evitar conflictos. La introspección es esto que vamos a ver que bueno, una macro va a poder ver código que se está generando y en base a eso actuar para poder definir distintas cosas. Luego que pasamos esta fase, vamos a pasar a la fase de declaración. Esto es cómo se implementa una macro, para que tengan contexto. Acá sí vamos a poder declarar miembros, variables y métodos. Es decir, si nosotros tenemos una clase ya definida con el tipo definido, vamos a poder, por ejemplo, decir, bueno, yo creo que esta clase tenga un método toString. Y ese método le vamos a poder definir, si bien no estamos en la última fase todavía, vamos a poder definir la firma. Entonces, si imagínense, tenemos una macro que sea, no sé, cualquier nombre, que básicamente lo que hace es agregar un método toString a nuestra clase en Dart. Básicamente en esta fase es donde se va a decir, bueno, quiero que me agregues esta firma de este método. Y bueno, acá la capacidad de introspección sobre los type members se puede realizar, o sea, se gana un poquito más de control en ese sentido que en la fase 1. Y por último, en la fase 3, acá es donde vamos a poder decir, bueno, este método que ya definimos en la fase anterior, vamos a poder incluso agregarle todo este comportamiento, o sea, vamos a poder redefinir qué es lo que va a hacer ese método, digamos, en el body de la función. Así que bueno, acá la capacidad de introspección es total. Podemos acceder a toda la información y acá es donde vamos a poder decir, por ejemplo, imagínense en el ejemplo de toString, vamos a poder decir, bueno, acá si la clase en la cual se le está aplicando esta macro tiene distintos parámetros, de repente en el toString voy a poder por ahí recorrer todos estos parámetros y agregarlos a la implementación del toString imprimiendo uno por uno o agregándole a un string que concatene todo eso en un toString de la clase. Entonces, bueno, estas serían como las distintas fases que sirven mucho a la hora de crear macros. En general, bueno, la experiencia al usar macros va a ser o usamos una librería que haya hecho alguien de la comunidad con una macro o capaz que largarse a hacer una por sí mismo también. Y bueno, capaz que ahora lo interesante va a ser presentar una demo, así nos queda un poco más claro por ahí capaz cuál sería el funcionamiento real de esto, ¿no? Entonces, bueno, acá capaz que voy a ampliar un poco el código. Ahí se ve bien, más o menos, ¿sí? Perfecto. Bueno, este es un ejemplo sencillo que traje. La idea es presentar dos casos de uso, uno usando Build Runner y el otro usando macros, para que nos hagamos una idea de cómo va a funcionar esto a futuro. Bueno, acá es importante recordar que esta feature de macros está tipo under development, o sea, es experimental, entonces probablemente cambie, pero creo que esto ilustra bien un poco la experiencia que tendríamos utilizando las macros, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo, tengo una clase main nomás, o sea, una clase con un método main que básicamente recibe un usuario, imaginémonos, es un JSON grande esto, y lo que queremos hacer es pasar ese usuario de JSON a un usuario de una clase de Dart. La clase de Dart está definida dentro de un package. Acá, si ven, simplemente tiene un username. Y bueno, este package sí está haciendo uso de lo que es Build Runner con JSON Annotation, JSON Serializables. Imagínense que este podría ser un user repository que podemos estar obteniendo todos los usuarios de una API o algo por el estilo. Entonces, bueno, tiene métodos nada, muy simples. Simplemente definimos un usuario. De repente, nada, si queremos empezar a definir nuevos parámetros, vamos a poder, por ejemplo, agregar la edad del usuario. Acá sí, como estamos usando CodeGen, vamos a tener que correr un comando de repente en el package para poder generar también este nuevo campo. Bueno, primero lo que vamos a hacer igual es agregarlo como parte del constructor. Pero sí notan que, bueno, la experiencia al usar CodeGen, salvo que tenemos corriendo esto en background, cada vez que hacemos un cambio necesitamos ir a correr ese comando flutter build build runner, ¿no? Entonces se vuelve un poco tedioso y bueno, además en cada cambio se va a tener que generar, por ahí si tuviéramos muchas clases, va a tener que ver todos los cambios que pasaron para poder generar y yo de repente solo quería cambiar un campo que era la edad del usuario. Bueno, entonces acá, básicamente para completar el ejemplo, estoy en el user repository y si hago este build runner, ¿no? Build, no sé si acá le tengo, a ver, vamos a ver el comando que no me lo acuerdo,
Flutter pub run build runner. No. Bueno, vamos a copiarlo de las diapos, más fácil. Acá teníamos el... Ahí va, pub run build runner build delete. Bueno, igual no es necesario ponerle la flag. Bueno, creo que estoy corriendo. Vamos, sí. No, I didn't use FVM. I think there could be like something. Okay, I think I have like. Creo que tengo mal configurado Flutter porque lo instalé hace poquito en esta máquina que es nueva. Pero bueno, vamos a seguir igual la demo. Dentro de este ejemplo, bueno, básicamente, si yo pudiera correr el comando, dentro de esta clase se estaría generando el nuevo campo donde, bueno, tendría mi nuevo parámetro y ahí podría seguir haciendo uso del CodeChan, ¿no? Entonces, capaz que lo que puedo hacer es intentar correrlo con Dart. Acá no estoy dentro del package. Espera. Bueno, ahí sí. Bueno, el problema es que, claro, no estaba usando Flutter dentro de este proyecto, solo estaba usando Dart. O sea, es un pure Dart project me confundí yo. Entonces, bueno, acá si ven, tenemos el nuevo parámetro como parte de nuestro from JSON y to JSON. Y si corremos ahora el ejemplo, bueno, yo acá podría también agregar un campo age y ponerle, por ejemplo, mi edad. Y si vuelvo así al main file, así podemos correr flutter.conf demo. Y bueno, acá simplemente vemos que se imprime nada, el usuario. Pero bueno, esto es más o menos para ilustrar cómo venimos trabajando con Build Runner, con JSON Serializable, o sea, cómo es la dev experience de este caso de uso, que es serializar una clase from JSON. Bien, entonces, ahora la idea es intentar demostrar cómo podríamos hacer para reemplazar esto usando macros, ¿tá? Entonces, si se fijan, acá tengo también el mismo user repository, pero esta vez con macros. ¿Cómo hacemos para utilizar macros? Bueno, primero necesitamos importar esta clase JSON, que es el package que fue generado con la macro de JSON Serializable, digamos, que ahora lo vamos a estar viendo también. Pero bueno, la estructura es la misma, tenemos modelos, tenemos user.dart, pero en este caso ven que ya no tenemos el user generated, porque no tenemos que generarlo, es la idea de la macro. Sí tenemos como esta anotación, esta es la macro propiamente, que es JSON Codable, y básicamente, si se fijan, no hay ningún método to JSON, from JSON, pero si vamos a correr el ejemplo con las macros, por ejemplo acá, tenemos un segundo JSON, tenemos data2, y acá si importamos el otro repositorio, no el primero, sino el de user repository macros, ya tenemos este método accesible. Y bueno, acá es un poco la magia de lo que está pasando behind the scene con la macro, ¿no? Que me está proveyendo este método para mí, sin tener que hacer mucho, sino más bien la clase usuario 2, por el simple hecho de tener esto, ya cuenta con este método toJSON. Si se fijan, bueno, al final lo que está haciendo es aumentando la clase y está agregando estos métodos por mí, pero este código no es autogenerado, o sea, no se va a escribir en disco, sino más bien va a estar como en memoria en la VM de Dart,
Y bueno, eso es como una principal diferencia también, que no le vamos ni siquiera a pushear al repo. Esto está pasando dentro de Dart. Entonces, bueno, si corremos el ejemplo, nomás para verificar que funcione, nada, esta vez, bueno, primero nos dice que no reconoce el from JSON. Esto es porque estamos corriendo el ejemplo solamente utilizando Dart. Y si recuerdan, como les había dicho, esto es una feature experimental. Entonces tenemos que especificar que con una flag nomás tenemos que poner enable experiment y le ponemos macros. Y ahí sí, si corremos el ejemplo, nos va a andar. Esto es para que vean que también, literalmente, cuando lo corremos necesitamos especificarlo. O sea, no es algo que vamos a normalmente incluir en nuestros proyectos hoy en día, pero sí el año que viene, cuando por ahí esta feature esté en producción, bueno, no va a ser necesario poner esta flag y vamos a poder empezar a utilizarlo normalmente de esta manera. Entonces, bueno, ahí lo interesante, creo que sería muy difícil en una sola charla describir cómo está funcionando esta macro behind the scene, pero sí, por ahí capaz que lo que quiero que se queden es que donde estemos aplicando la macro va a generar este augmentation class, que es un nuevo, sí, es una nueva funcionalidad en Dart, que es augment class. Y bueno, se van a estar generando estos métodos. Y por ejemplo, si yo viniera, vamos a poner los dos files, tipo uno al lado del otro, y quisiera cambiar o agregar un parámetro. Si yo pongo, por ejemplo, bueno, el ejemplo que teníamos hoy, age, van a ver que esto se está generando como en tiempo real y no tengo que, bueno, falta solamente agregar el campo al constructor, pero no tengo que correr nada. Es decir, o sea, como que ya tengo este campo age accesible. Y si volvemos al ejemplo, cerramos acá. Y bueno, acá en el data ya puedo empezar a hacer uso del age, por ejemplo. Y bueno, esto me va a andar igual. Ah, ok. Creo que le puse double nomás. Vamos a ponerlo en double. Y bueno, ya... Ah, bueno, tendremos que imprimirlo también acá, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Que muy fácilmente podemos empezar a modificar parámetros y esto se va a estar creando en este archivo, que la idea tampoco es estar modificándolo, o sea, no se puede modificar incluso. Esto es una extensión de VS Code que nos muestra cómo es este archivo que se está generando temporalmente, ni siquiera en el disco, sino en la memoria. Y bueno, esa sería como la experiencia de jugar un poco con una macro, de poder agregar distintos parámetros y bueno, se está creando todo en real time y como que es una mejor experiencia de lo que traíamos de Build Runner, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que particularmente esto va a cambiar mucho cómo desarrollemos estos casos de uso. De repente no solo JSON Serializable, sino imagínenselo tener este tipo de anotaciones en todo nuestro proyecto en Dart o en Flutter. Y bueno, nada, que todo esto se esté generando tipo en real time va a ser como un incremento de la productividad enorme, ¿no? Y bueno, más o menos para revisar un poco cómo está hecha la macro, esto no necesariamente tiene que ser algo que sepan porque va a ser por ahí un package que así como no tenemos por qué saber cómo funciona JSON Serializable, pero sí está bueno un poco para matchear lo que vimos en las slides con lo que es el ejemplo. Si vamos al package JSON, que es el package que me traje, ¿no? en el PassSpec, básicamente lo que van a ver es esta nueva funcionalidad de poder definir una macro con macro class. Así es como se llama la macro JSON Codable. Y si se fijan acá, bueno, esta clase implementa distintas interfaces. Por ejemplo, la Class Declaration Macro y la Class Definition Macro. Si se acuerdan, en las fases que habíamos presentado, una era la fase de declaraciones y otra era la de definiciones. Y bueno, básicamente esto lo que dice es, cada vez que creemos una macro, vamos a poder implementar digamos, estos métodos según o no si queremos hacer algo en estas fases. Claramente el JSON Codable lo que está haciendo es definiendo los métodos de toJSON from JSON y también definiendo el funcionamiento de estos métodos, o sea, el comportamiento. Entonces, básicamente vamos a tener un método que es build declaration for class o build definition for class y adentro de todo esto es donde el package va a implementar propiamente cómo serializar o deserializar un JSON.
Y bueno, nada, acá es donde básicamente el código se torna un poco complicado porque bueno, vas a tener que empezar a revisar una clase, si está bien definida, si tiene parámetros, por ahí ir por cada parámetro y generarle en un mapa alto JSON o cosas así, ¿no? Lo bueno también es que, y interesante, es que acá vamos a poder definir también mensajes de diagnostics en el caso de que la macro, por ejemplo, no esté siendo utilizado correctamente. Entonces, por acá tenemos distintos mensajes, por ejemplo, only fields with explicit type are allowed. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra macro, es decir, a la clase que está haciendo uso de nuestra macro, y ponemos, por ejemplo, no sé, h2 igual 28, si bien, o sea, van a ver que esto no está permitido si estoy haciendo uso de esa macro. Entonces como que vamos a tener más información de cómo hacer uso de esa macro en tiempo real y no vamos a tener que esperar a que, por ejemplo, Build Runner nos diga que, bueno, falló todo, ¿no? Falló todo el proceso y anda a saber qué hacer ahí, ¿no? Entonces esto es bastante interesante porque, digo, lo tenemos también en real time. Bueno, ese es un poco el ejemplo que quería mostrar. Espero que les haya gustado o hayan aprendido un poco cómo va a ser este proceso de empezar a usar macros. Sin duda, bueno, acá tenemos como muchos desafíos, no solo al usarlos, sino capaz que también para poder largarse a hacer una macro por tu cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver las conclusiones y próximos pasos para rapear un poco la charla. Bueno, en conclusión, yo creo que las nuevas macros representan como un paso muy grande en lo que es el lenguaje y bueno, a partir del año que viene capaz que vamos a empezar a ver como una migración muy grande al uso de esto y bueno, van a poder mejorar un montón lo que es la developer experience. Hay una muy buena oportunidad en el caso de que, por ejemplo, quieran ir pensando distintos casos de uso para que puedan, por ejemplo, hacer sus propias macros, compartirlas con su equipo de desarrollo o con la comunidad. También va a cambiar un poco cómo usamos generación de código, si bien no la va a reemplazar por completo el Build Runner, ¿no? Pero sí va a cambiar distintos casos de uso. Y digo que no la va a reemplazar porque de repente la generación de código sí, en algunos casos, nos va a servir que genere archivos. Por ejemplo, si están utilizando localization, que tienen que crear distintos archivos para distintos lenguajes, ahí las macros en realidad no van a escribir en disco el archivo, entonces va a depender un poco del caso de uso. Y bueno, ¿por qué esperar la migración para el año que viene? Porque bueno, el equipo de Dart dijo que a partir del 2025 van a poner más en producción esta funcionalidad. Y bueno, como próximos pasos, si quieren como largarse a ver un poco más cómo funciona esto, la documentación está ahí, está muy completa. También distintos blogs que han salido, que he presentado, creo que son un buen first step para involucrarse más. Y bueno, también hemos dado algunas charlas, por ejemplo, está una muy buena que es The Observer of Flutter, que es como un live stream en el canal de YouTube de Flutter, que básicamente comentan cómo es todo este proceso de cambiar freeze para que empiece a usar macros. Entonces capaz que ahí también vamos a ver el año que viene como un cambio muy grande. Y bueno, también charlas de macros en general que se están dando, por ejemplo, una de Liane en el Google I/O Extended, que pueden ver también. Así que bueno, gracias. Eso fue todo. Me pueden buscar en las redes ahí. Y bueno, me gustó mucho formar parte de la conferencia siendo speaker. Y bueno, espero que sigan disfrutando de la conferencia. Y bueno, gracias. Bueno, y si tienen alguna pregunta o algo, tenemos tiempo todavía. Si no, también pueden acercarse, ya sea sobre macros o en general, cualquier pregunta. ¿Cómo podemos nosotros asignar valores por defecto a los parámetros en una clase que utiliza macros? En una clase, perdón. Que utiliza macros. Ok. Bueno, la pregunta la repito por las dudas, pero ¿cómo podemos asignar valores por defecto? Porque claro, cuando hacemos uso de, por ejemplo, JSON Serializable, de repente también tenemos esa capacidad. El ejemplo fue muy básico, pero bueno, la idea es que no solamente las macros pueden ser aplicados, creo que esto no lo dije, pero no solo pueden ser aplicados a una clase, sino que pueden ser aplicados a una función, a una variable, a un enum, por ejemplo. Pero bueno, si nos basamos en este caso de uso, sí, o sea, la idea no es solamente poner una annotation arriba del todo que sea JSON Code, sino también capaz de poner esas anotaciones como parte de
las variables y por ahí generar también la capacidad de poner un valor por default. Y bueno, dentro de la anotación sí, podemos pasarle un string, podemos pasarle distintos parámetros. Así que sí, yo creo que dentro de ese ejemplo podríamos, dentro de las variables, pasarle un valor por defecto para lo que queramos. Sí. Sí. No sé si has experimentado más o menos con qué limitaciones se han incluido, digamos, en el feature de macros, considerando que puede afectar temas de seguridad también, ¿no? Porque se supone que si está generado en memoria, Claro. uno no puede ver el diff, por ejemplo. Sí, tal cual, tal cual. Y, por ejemplo, hasta se podría acceder al file system, supongo, ¿no? Podría incluso acceder a variables de entorno. Si es que un día dependemos de un package que tiene macros y por algún motivo meten o se les pasa un bug de seguridad, Claro, claro. ¿cómo Sí. se podría detectar de forma confiable, ¿no? Más o menos, o al menos implementar algún step en algún pipeline de CI/CD para poder detectar ese tipo de cambios, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso es un problema porque creo que no hablé mucho, pero básicamente la macro en realidad no está generando código en el disco. Entonces es como que ese código está viviendo en ese momento en la memoria. Entonces la pregunta era más apuntada a la seguridad. ¿Cómo podemos garantizar de que bueno, no esté pasando nada como medio tricky en el medio y se esté exponiendo cosas? En primer lugar, como que lo recomendable es sí igual ver ese código generado para ver qué se está generando. Pero bueno, el equipo, por lo que estuve viendo, lo limitó bastante. Entonces no se pueden hacer muchos casos de uso. Hoy en día, por ejemplo, hoy en día no se puede utilizar una macro a partir de pubdev. O sea, tenés que bajarte localmente el package y correrlo de esta manera con la flag. Eso seguramente va a cambiar. Pero bueno, nada, básicamente ahí está limitado lo que podemos hacer a nivel de comportamiento en las macros. O sea, por ejemplo, no podemos leer del disco o conectarnos a internet de repente, un poco para limitar todos estos problemas que podrían ser, no sé, yo me bajo un package con una macro y ahí de repente no sé lo que está haciendo esta macro y capaz que me manda las keys que tengo yo, las variables de entorno, lo que sea, a un servidor o lo que sea. Entonces, sí, hoy en día está muy limitado y están viendo más que nada que no haya temas de seguridad ahí. Y las únicas macros que se pueden correr hoy en día de esta forma son las de JSON y ninguna más. Entonces, nada, creo que es un poco eso, como que están tratando, o sea, se está demorando mucho tiempo porque también tienen estas limitaciones y bueno, seguramente no podamos hacer todos los casos de uso con macros. Por ejemplo, escribir en disco no se va a poder, por lo menos ahora, entonces eso va a asegurar de que no pasen estas cosas, ¿no? Sí. Sí, un poco. Hola. Ahí. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre el rendimiento? Porque pongamos que un proyecto mediano, tenemos bastantes clases, entonces Macros está escuchando todas estas clases, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué tanto afecta al rendimiento, no? Claro. Bueno, en realidad, a ver, otra de las cosas que preocupa un poco de esto de distribuir macros a lo largo de toda la comunidad, porque esta macro JSON es propiamente de Dart, o sea, del equipo, nada, que como esto empieza a crear código en memoria, capaz que se empieza a disparar la RAM, entonces se están haciendo pilas de estudios en base a eso. En cuanto a la performance, yo creo que bueno, habría que ver qué tan eficiente es el código que se crea en la macro en memoria. Pero bueno, eso depende un poco cómo se haga también la macro. Lo que sí, obviamente, va a facilitar la performance de estar desarrollando y que todo, digamos, sea más rápido de programar, esperemos. Pero bueno, en cuanto a lo otro, creo que se está definiendo también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, estamos creo que en tiempo. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Si tienen otra pregunta, acérquense y podemos seguir hablando. Así que bueno, gracias.